Hola amigos, compartamos la palabra del Señor. Quiero invitarles a que vayan conmigo a Primera de Crónicas, uno de los libros del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7 y 8. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amigos, se acerca el censo acá en Argentina. No sé quién lo ordenó hacer. El Estado ordenó hacer un censo. David hizo un censo. Y eso es lo que está relatando acá Primera de Crónicas, capítulo 21. Y en el primer versículo dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Dios da el vigor, da la fuerza, pero para eso hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Dios es el que da las victorias. Y David era un hombre, un rey, el rey de Israel, que estaba acostumbrado a que Dios le diera las victorias, le diera los triunfos. Y no necesitaba un ejército numeroso. Dios siempre le daba las victorias. Dios siempre lo sacaba en victoria. Pero a David se le ocurrió hacer un censo. Y fue ofensivo. Eso desagradó a Dios. Y el profeta Joab le había dicho que no hiciera censo, que eso iba a ser malo delante de los ojos de Dios. Porque para eso se requiere fe. Y es Dios el que bendice al que decide confiar en Él, al que pone toda su fe, todas sus ansiedades, todo su porvenir en la mano de Dios. Ahora Argentina decide hacer un censo. Y usted dirá, pero de que está hablando, si hacer un censo no es pecado. Muchos pueblos hacen censo, ¿sí? En realidad muchos pueblos hacen censo. Pero todos sabemos en la situación en que se encuentra Argentina en este momento. Y yo no soy el más indicado para hablar de qué posición está Argentina, porque yo soy de otro país y alguno de ustedes podría decir, no tiene que meterse en los asuntos de mi país, podrían decirme. Pero no me meto en los asuntos del país, pero Argentina tiene las cosas complicadas, con una deuda externa, con el FMI ahí acosándolo para que empiece a abonar, a pagar. Y bueno, con una inflación bastante alta, el dólar elevado, muchas cosas. Y decide hacer un censo. ¿Por qué? Porque los dirigentes, porque los políticos están apartados de Dios. Lean conmigo lo que dice Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un estado perdido, un estado confundido, un estado que no sabe qué hacer. Y hacer censo es preguntar muchas cosas. El estado de salud de las personas, en qué trabaja, cuánto se gana, cómo vive la sociedad, cuántos números de habitantes tiene Argentina, una gran cantidad de cosas. Pero como los hombres, y más los que están en el poder, los que ejercen el poder, no deciden tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas de extravío, de confusión, ¿sí? Este pueblo y muchos pueblos del mundo no saben qué hacer, están confundidos. Y Dios castiga esas cosas y así usted diga, no, Dios no castiga un censo no es malo, y yo tampoco voy a decir que un censo es pecado, pero si no está en la voluntad de Dios, no va a agradar a Dios. Y muchos hicieron eso, muchos pueblos hacen un censo y pareciera que no, pero sí, mira que
Si tú lees la Biblia, Dios decide, cuando hay desobediencia, apartarse. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios se apartó. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto cuando eran solamente 40 días para llegar, y vagaron 40 años hasta que murió toda la generación porque no quisieron tener en cuenta a Dios, porque se quejaban de todo, porque todo les parecía mal, porque no les gustaba, porque estaban en contra, murmuraban por una gran cantidad de cosas. Bueno, amigos, no lo hago más largo. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, de Argentina, de mi país, Colombia, que también tiene muchos problemas. Bendiciones.